Carter, un trabajador de oficina común, estaba tomando el autobús a casa después del trabajo y viendo el tráiler de una actualización importante de un juego. Era el año 2023 y, con el desarrollo de la tecnología, la calidad de los videojuegos había mejorado mucho. Había llegado la era de los juegos de realidad virtual. El juego que había acompañado a Carter durante toda su vida era Over the Fantasy, o simplemente Over Fantasy. Este juego es menos popular que otros lanzados en la misma época. La razón es que su sistema es tan realista que el nivel de dificultad es bastante elevado. A diferencia de otros juegos, en los que puedes hacerte más fuerte solo gastando dinero, aquí solo pagas cuando compras el juego en sí y prácticamente no hay incentivos para hacer pagos adicionales. Además, no puedes volverte más fuerte si no tienes las habilidades necesarias. Mientras tanto, Carter ya había regresado a su apartamento y cerrado la puerta. Lanzó su bolso sobre el sofá y corrió rápidamente hacia la cápsula de juego. Las características del juego eran precisamente lo que atraía a Carter, quien no solo era un aficionado, sino un verdadero apasionado de este mundo. Se lanzó hacia la cápsula, abrazándola, deseando que la actualización terminara lo más pronto posible. Ese día, el juego estaba a punto de recibir su primera gran actualización en 3 años, prevista para la medianoche. Ahora eran apenas las 7 de la tarde. Carter miró el reloj y pensó que tenía tiempo para prepararse. Presionó un botón en el cuerpo de la cápsula, la tapa se abrió y apareció una silla en su interior. Carter, después de quitarse el saco, se subió a la silla y se colocó los visores. Cerró la tapa, y muchas ventanas del juego comenzaron a parpadear frente a él. La cápsula le informó que el reconocimiento de iris se había completado y que el acceso estaba permitido. El juego lo saludó y le pidió que eligiera el personaje que quería interpretar. Ante él aparecieron muchas figuras humanas. En este mundo virtual, eres tratado como si ya estuvieras muerto, incluso si tienes solo 3 personajes de nivel máximo. Carter, sin embargo, tenía los 7 personajes. Esta vez, eligió un personaje que aún no había alcanzado el nivel máximo, un hombre de aspecto simple llamado Dio, que estaba en el nivel 10 y no tenía ninguna clase específica. Carter seleccionó a Dio y dijo en voz alta que esa sería su elección. Este personaje en particular lo usaba para recolectar y almacenar objetos. Con un destello brillante, Carter se encontró en medio de una plaza y se fusionó con el personaje. Inmediatamente, abrió su inventario y notó que había surgido una nueva clase. Mientras organizaba sus objetos, necesitaba recolectar elementos para subir de nivel. Al revisar su inventario, se sintió frustrado al ver que contenía cientos de objetos diferentes. Después de un tiempo, se pasó la mano por la frente y suspiró aliviado. Se acercó a un personaje no llageable, el dueño del almacén, Tony, un anciano calvo con una larga barba blanca. Carter pensó que solo le quedaba el almacén de la aldea de Hebra. La organización del inventario estaba tomando mucho tiempo, ya que los objetos estaban mezclados, y le pidió a Tony que abriera el subespacio. Tony le dijo que hacía mucho que no lo veía y que la tarifa de uso era de una moneda de plata. En este juego, la tarifa de uso aumenta proporcionalmente al nivel, razón por la cual los jugadores mantienen el inventario del personaje hasta el nivel 10. Al revisar su inventario, Carter finalmente encontró lo que necesitaba. Extendió la mano y la introdujo calmadamente en la ventana del juego, sacando una daga llamada Lanciare. Dijo que necesitaba entregarla a otro personaje. Al revisar de nuevo su inventario, se preguntó por qué había acumulado tanta basura allí. De repente, el juego mostró una notificación: la actualización del servidor comenzaría en 15 minutos, y el sistema pidió a los jugadores que se desconectaran en un lugar seguro. Carter exclamó, sorprendido, que había pasado 5 horas organizando su inventario. La notificación se ocultó, y Carter decidió ocuparse de ello cuando llegara el momento. Hebra era una aldea segura para personajes de nivel 100, por lo que él estaría a salvo incluso en nivel 10. Carter continuó organizando su inventario mientras el sistema advertía que la actualización ocurriría en 5 minutos. Pero, de repente, el juego se congeló, las notificaciones cambiaron de color azul a rojo, y hubo un destello brillante. Carter, de espaldas, no notó nada extraño, hasta que apareció un mensaje que indicaba un error del sistema y que los mensajes ya no podían enviarse. Finalmente, terminó de organizar su inventario y exclamó,
aliviado, que ahora tenía todo listo. Estirándose, pensó en lo difícil que había sido organizarlo todo. De repente, miró a su alrededor, nervioso. Se preguntó por qué no se había desconectado aún. ¿Podría ser un retraso en la verificación? Pero eso no tenía sentido, ya que no había notificaciones. Decidió salir del sistema directamente. Extendió el dedo y llamó al sistema, pero la ventana del sistema estaba congelada. Miró hacia la esquina, donde normalmente estaba el botón de desconexión, pero no estaba allí. ¿Cómo podría salir ahora? En ese momento, Carter se dio cuenta de que sus sentidos se habían vuelto más intensos. Aunque la tecnología era impresionante, el juego no debería ser tan realista. Miró sus manos, que brillaban ligeramente en azul, y pensó que algo estaba mal. Apretó los puños con fuerza y concluyó que podía tratarse de una brecha dimensional. Rápidamente comenzó a correr, pensando que necesitaba dirigirse al único lugar del juego donde podría encontrarse con otros jugadores. El mismo lugar donde puedes encontrarte con otros jugadores. Al llegar, Carter solo encontró un arco de algún tipo y el resto del espacio estaba vacío. Exclamó sorprendido que debería haber una puerta allí, pero estaba desierta. De repente, alguien chocó con él. Era un niño pequeño que, agitándose con la mano, le pidió disculpas. Luego, el niño le preguntó por qué estaba parado ahí, a lo que Carter no supo qué responder, sintiéndose inseguro. Miró su mano nuevamente y pensó que la sensación de la colisión era muy real. Gotas de sudor recorrían su rostro mientras se preguntaba si ese lugar era realmente real. Carter apretó los dientes, pensando que no podía ser verdad, que eso era definitivamente un juego, solo un error, y que el sensor táctil probablemente estaba roto. Por lo tanto, cuando saliera de allí, definitivamente demandaría a la empresa de juegos. Sin embargo, después de 3 días, Carter aún no había podido regresar y no tuvo más opción que aceptar que el juego se había convertido en realidad, ya que él también era ahora un personaje con inventario de nivel 10. Mientras tanto, un soldado en el campo de entrenamiento gritaba a los demás para que pusieran toda su energía y se apoyaran en las cajas. Mientras se dirigía a otro, gritó que alguien tan débil no podría defender la aldea. Después de 3 días de lucha, Carter finalmente aceptó que estaba dentro del juego. Sin embargo, le costaba asumir el papel de su personaje más débil. Al menos tenía algo de dinero, pero aún no podía tranquilizarse con el hecho de estar atrapado en el juego, y se agarró desesperadamente la cabeza. Un soldado lo notó, se acercó y le preguntó qué hacía Dio en el campo de entrenamiento. Carter esbozó una leve sonrisa mientras miraba al hombre y le dijo que solo estaba mirando. El soldado le preguntó si le gustaría entrenar juntos y se acercó a él. Carter se rió incómodamente y retrocedió, rechazando la oferta, pensando para sí mismo que ni siquiera tenía una clase específica. ¿Cómo podría entrenar? De repente, recuperó la compostura y le preguntó al hombre por qué de repente estaban haciendo entrenamiento grupal. Rascándose la barbilla, el hombre respondió que todo era por las olas. Aunque la aldea de Hebra es una base pacífica donde viven NPCs, a veces una oleada de monstruos se acerca. Puedes luchar y subir de nivel en equipo con personajes no jugadores, lo cual es mucho más fácil que luchar solo, y ese es precisamente el sistema de entrenamiento desarrollado por la empresa de juegos. Pero para alguien que llega a una aldea de nivel 100 con un personaje de nivel 10, eso sería un desastre por sí mismo. Dándose cuenta de esto, Carter pensó que no era momento de lamentarse por sus circunstancias. No era seguro que si moría allí volvería a su realidad. Entonces, Carter apretó el puño con determinación y decidió que ahora debía esforzarse. Después, varias ventanas del juego aparecieron alrededor de él. Volviendo a ver a Tony, Carter decidió que primero necesitaba encontrar su inventario correctamente. Pensó que si cambiaba de personaje, podría cambiar de clase. Al encontrar varios pergaminos, concluyó que ahora tenía acceso a las clases de artista marcial y asesino. Sin embargo, las estadísticas de su personaje eran demasiado bajas para poder cambiar de clase. Pero de repente encontró otro pergamino que brillaba con luz púrpura y recordó que ese color solo aparece cuando se cambia el título al segundo nivel. Abrió el pergamino, como resultó, le permitía cambiar su título y pasar al segundo nivel según su estado actual. Ese pergamino podía usarse en el altar del templo olvidado,
y Carter pensó que tal vez no debería utilizarlo. Pero de repente, después de leer el pergamino nuevamente, se sorprendió al darse cuenta de que en realidad podía usarlo. ¿Sería realmente una parte oculta del juego que aún no conocía? Este juego era más realista que cualquier otro de realidad virtual y estaba cuidadosamente diseñado. No había encontrado ni un solo error, y la cantidad de información proporcionada a los usuarios era considerablemente menor en comparación con otros juegos. Para disfrutar del juego, uno debía buscar y descubrir el contenido oculto por sí mismo, lo que generaba muchas críticas negativas, pero a Carter, por el contrario, esto le encantaba. Mirando el pergamino, pensó que nunca había escuchado de tales condiciones antes, como que uno debía ser de primera clase o inferior y tener una reputación de 500 o más. Así que definitivamente era una parte oculta que nadie había descubierto aún. Carter enrolló el pergamino y pensó que lo más importante para él era sobrevivir. Sin embargo, este juego tenía muchos secretos que aún no había revelado, y eso hacía que su sangre hirviera. Agradeció a Tony y corrió rápidamente hacia algún lugar, mientras Tony le hacía un gesto con la mano para que regresara. Carter se dirigió a la guilda de mercenarios de la aldea de Hebra. Entró en el edificio, donde ya había mucha gente y la sala hervía de conversaciones. De repente, alguien señaló a Carter y le preguntó si no veía que había una fila allí. Después de mirarlo de arriba abajo, el hombre se dio cuenta de que no parecía ser alguien que pudiera pagar fácilmente un lugar así. Cubriéndose la nariz por el olor de perdedor, el hombre le preguntó qué hacía un pobre como él en la guilda de mercenarios. Carter fue al mostrador, lanzó algo sobre él y pidió permiso para ver al caballero. Resulta que Carter había colocado sobre la mesa una antigua carta de mercenario de clase A, lo que probaba que era un mercenario que había superado el rango de veterano y alcanzado el de especialista. La chica detrás del mostrador miró sorprendida la carta, y otros cercanos también reaccionaron con emoción. Carter pensó con una sonrisa que menos del 0,11% de los mercenarios tenían algo así. Su plan era usar este sello para disfrazarse de mercenario de clase A y, con la ayuda de una capa con encantos de camuflaje, ocultar su verdadera identidad. De repente, metió la mano debajo de la capa, diciendo que quería mostrarles algo, y luego sacó una especie de medalla, pensando que esta medalla imperial era como un pase a cualquier lugar. Pero si todos la veían, eso le traería problemas. Mostró la medalla y la guardó rápidamente, volviendo a preguntar si podía encontrarse con el caballero. Mientras tanto, Carter estaba preocupado de que le pidieran probar algo. De repente, se escucharon pasos detrás de él, y un hombre dijo que parecía que alguien importante había venido a verlos. El hombre, de complexión robusta, se inclinó ligeramente y se presentó como Cotton, el líder de la guilda. Luego, invitó a Carter a subir y contarle todo en detalle. Carter pensó que ahora no había lugar para mostrar miedo. Cruzando los brazos sobre el pecho, le preguntó si no había pedido ver al maestro. Cotton se inclinó respetuosamente y le explicó que el maestro de la guilda estaba ausente, pero que él podía escucharle y luego transmitirle todo. Carter respondió que estaba bien y que le contaría todo. Una gota de sudor corría por su rostro mientras sonreía triunfante, pensando que ahora solo quedaban las negociaciones. Cotton y Carter subieron las escaleras, donde Carter le contó todo. En respuesta, Cotton le preguntó de nuevo si quería que lo guiaran al templo olvidado. Carter respondió que era correcto y que no había otra opción para él. Cotton, rascándose el bigote, se preguntó por qué un mercenario de tan alto rango pediría algo así. Luego, comentó que necesitaban a alguien para acompañar al sacerdote, pero que todos los mercenarios ya estaban ocupados. Sonriendo, Carter respondió que él se encargaría de eso y que no necesitaba ninguna recompensa, solo quería llegar al templo cómodamente. Al escuchar esto, Cotton, algo sorprendido, le preguntó si realmente quería ser el acompañante. Carter respondió que no era exactamente así y que, si ocurría algo peligroso, no se quedaría quieto. Pensó que al decir esto sería difícil que Cotton lo rechazara, ya que no necesitarían preparar recompensas adicionales y, desde el punto de vista de la guilda, a mayor fuerza de combate, menor riesgo de fracaso. Cruzando los brazos sobre el pecho, Cotton sonrió y le respondió que entendía, que era posible. Carter pensó, felizmente, que lo había conseguido. Cotton dijo que notificarían al cliente sobre los cambios y luego le pidió que llenara un formulario de solicitud.
Carter firmó el contrato de solicitud de mercenario, y el sistema le indicó que pronto aparecería una misión. Cotton revisó el contrato y confirmó que todo estaba en orden y que el cliente también estaría satisfecho. Le dijo a Carter que podía irse y que debía estar en la salida norte a la mañana siguiente. Carter, mientras se retiraba, levantó la mano agradeciéndole. Pensó que debía regresar y prepararse cuidadosamente, porque si su identidad se revelaba, estaría en problemas. Mientras tanto, Cotton lo miraba con una extraña sonrisa. A la mañana siguiente, varios mercenarios comentaban que un mercenario de clase A participaría con ellos. Otro mercenario preguntó qué hacía un mercenario así en un lugar tan remoto. Pero de repente notaron que Carter se acercaba. Uno de los mercenarios le extendió la mano y le preguntó si era el mercenario en cuestión, presentándose como Raymond. Carter le respondió que su nombre era Mont, y estrechó la mano, pensando que al principio había usado un seudónimo como había planeado, pero algo no iba bien. Carter se sorprendió al descubrir que solo habían enviado a 4 guardias en la misión, incluido él. Rascándose la barbilla, pensó que habían reducido el número de acompañantes, probablemente porque él dijo que participaría. Entonces notó, irritado, que ese Cotton lo había engañado. De repente, Raymond levantó la voz preguntando si el cliente ya había llegado. En ese momento, una joven de cabello pelirrojo, trenzado en coletas, corrió hacia ellos vestida de azul. La chica les preguntó si ellos la acompañaban, y después de detenerse, comenzó a recuperar el aliento y se disculpó por el retraso. Poniendo la mano en el pecho, explicó que le habían encomendado una misión en ese templo y se presentó como Clara, sacerdotisa del Templo de la Luna. Los otros mercenarios también empezaron a presentarse, mientras Carter los observaba de reojo y notaba que la ropa de ella parecía desgastada, como si ya hubiera pasado por muchas dificultades. De repente, Clara giró la cabeza al darse cuenta de la mirada sobre ella, y Carter se sorprendió al descubrir que lo estaba observando. Se preguntó si su apariencia resultaba sospechosa, pero quizás simplemente le había llamado la atención, ya que no era común ver mercenarios de clase A. Luego, partieron, después de algún tiempo, la noche cayó. Montaron el campamento y encendieron una fogata. Uno de los mercenarios, señalando un mapa, comentó que al día siguiente se dirigirían a un campamento cercano, que aunque era un desvío, era seguro y no correría ningún peligro. Raymond asintió, concordando en que ese era el camino más seguro. Sin embargo, Carter, quien estaba recostado contra un árbol, intervino, sugiriendo que debían tomar un atajo. Si se dirigían al campamento Teres, dijo, toparían con una cueva que los llevaría rápidamente al templo. Raymond se acercó y le explicó que ellos conocían mejor la zona, y que la ruta hacia el campamento TRS aún no estaba del todo clara. Carter respondió que incluso con los ojos cerrados podría encontrar un camino mejor y más rápido, pasando por la cueva y el bosque de Dumble. Al escuchar esto, uno de los mercenarios exclamó, recordándole que en ese bosque había monstruos. Carter pensó que él mismo preferiría no ir por ahí, pero cuanto más tardaran, mayor sería la probabilidad de que lo descubrieran y supieran que no era realmente un mercenario de nivel A, sino apenas un nivel 10 y sin clase. Reflexionó que debían ser valientes y avanzar con confianza, y con firmeza declaró que definitivamente iría al campamento TRS. Mencionó que estaba en esta misión por diversión y que el tiempo era oro. Carter aprovechó para preguntar a Clara qué opinaba, y ella, desviando la mirada de forma torpe, respondió que prefería el camino más rápido. Los demás mercenarios suspiraron cansados, y Raymond finalmente dijo que así sería, aunque esperaba que Carter pudiera resolver cualquier problema si algo se salía de control. Carter les pidió que no se preocuparan, satisfecho de haber ganado la confianza de Clara tan fácilmente. A la mañana siguiente, Carter se levantó y comenzó a estirarse, aunque irritado al notar que su cuerpo estaba rígido. Pensó que si todo esto fuera solo un juego, una noche de descanso eliminaría su cansancio, pero ahora que se había vuelto realidad, sentía que moriría de agotamiento. Raymond se acercó y le preguntó si realmente llegarían a la cueva siguiendo ese camino. Carter le aseguró que sí, pero advirtió que retroceder sería peligroso, ya que terminarían en territorio de hombres lobo. Entonces, uno de los mercenarios se desvió un poco del grupo, lo cual irritó a Carter, quien pensó en aprovechar ese momento para mostrar quién estaba al mando.
Después de un tiempo, decidieron hacer una breve pausa. De repente, se escuchó un grito. Era Raymond quien estaba huyendo de un hombre lobo y el sistema alertaba que estaba herido. Carter, al notar esto, le sonrió y comentó que ya le había advertido que tuviera cuidado. Los otros mercenarios tomaron sus armas y corrieron para ayudar a su compañero, mientras uno de ellos gritaba que Carter también los apoyara en lugar de solo mirar. Él se encogió de hombros y respondió que ya les había avisado, y que debían encargarse ellos mismos. Esta actitud irritó a los mercenarios, y uno de ellos le gritó que solo sabía hablar. Carter, cruzando los brazos y sonriendo, le dijo a Clara que se quedara detrás de él y pensó que era una excelente oportunidad para poner a prueba la fuerza de los mercenarios. La batalla comenzó con fiereza. El hombre lobo lanzó sus garras mientras un mercenario se defendía con un escudo. Carter pensó que aunque eran de rango inferior, aún estaban por encima del nivel 100, por lo que esos hombres lobo no eran rivales para ellos. En ese momento, uno de los mercenarios atacó. Carter desvió la mirada y notó que Raymond estaba siendo atacado por dos hombres lobo, mientras que otro mercenario estaba enfrascado en su propia lucha. Entonces, Carter sacó un pequeño garrote de su capa, pensando que era momento de mostrar su lado rudo. Mientras avanzaba, le comentó a Clara que necesitaban ayudar. De repente, algo golpeó el brazo de Raymond, y Carter se dio cuenta de que los mercenarios tenían las habilidades suficientes para enfrentarse a uno o dos hombres lobo, pero que si no tuvieran esa capacidad, terminarían muy mal. Pasando junto a otro mercenario, Carter le sugirió que retrocediera, aunque el mercenario no entendía de qué estaba hablando. Raymond también se dio cuenta y le preguntó a Carter si realmente pensaba unirse cuando ya todos estaban ocupados luchando. De repente, los ojos de uno de los hombres lobo brillaron con un destello rojo, y su postura se volvió aún más aterradora y salvaje.